completo, César Abraham Vallejo nació el 16 de marzo de 1892. Creció en Santiago de Chuco, un pueblo aislado en los Andes peruanos del Perú. Sus padres eran Francisco de Paula Vallejos y María de los Santos Mendoza. Él era el más joven de 11 hijos. De niño, comenzó sus estudios en el centro escolar número 127 en su pueblo natal, Santiago de Chuco, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio San Nicolás de Huamachuco en el año de 1909. En el año de 1910 se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Trujillo, pero tuvo que abandonar por falta de dinero. En 1913, Vallejo se matriculó de nuevo en la Universidad de Trujillo y estudió Literatura y Derecho. Y leyó con voracidad acerca del determinismo, la mitología y la evolución. Después de recibir una maestría en literatura española, en 1915, Vallejo continuó estudiando Derecho. Sin embargo, su vida en Trujillo se había complicado por una relación amorosa y se trasladó a Lima. En la ciudad de Lima, César Vallejo estudió en la Universidad Nacional de San Marcos. Leyó, trabajó como maestro de escuela y entró en contacto con la vanguardia artística y política. En el año de 1920, después de la muerte de su madre y la pérdida de un segundo trabajo como maestro, ya en el año de 1925, Vallejo encontró su primer trabajo estable en una agencia de prensa de reciente apertura y comenzó a recibir una subvención mensual del gobierno español para continuar sus estudios de Derecho en la Universidad de Madrid. Como no estaba obligado a permanecer en el campus, Vallejo permaneció en París, donde continuó recibiendo el dinero durante 2 años. Ya en 1926, por medio de la beca que le otorga el gobierno español y el ingreso de los artículos que realiza en la agencia, logró mudarse al Hotel Richelieu. Durante ese año, César Vallejo conoce a su primera amante francesa, Henriette Massieu, con quien vivió hasta su separación en octubre del año de 1928. En el año de 1927 recibió noticias desde su casa de que el tribunal a cargo de su antiguo caso había dado órdenes de arrestarlo, lo que confirmó su intuición de abandonar el Perú. Dejó su puesto en la agencia de prensa y rechazó más pagos de subvención. Su situación económica empeoró. En ese momento conoce a Georgette, a quien había visto cuando tenía 17 años de edad y vivía en su vecindario. Se convierten en amantes. Georgette viaja con él a España a fines de diciembre de 1930 y regresó en enero de 1932. Al día siguiente se hace profesor del Colegio Barros de Lima y luego director cuando el anterior muere. Sin embargo, César Vallejo tuvo que retirarse por problemas de índole amoroso. En 1919 se hace profesor de gramática castellana para el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe e inspector disciplinario. Para esa misma fecha publica el que se volvería su libro más famoso, Los Heraldos Negros, aunque las ventas iniciales no fueron muchas. En 1920 vuelve a Santiago de Chuco atormentado por la muerte de su madre, ocurrida 2 años antes, y es ahí donde se le acusa de forma injusta de haber asaltado e incendiado la casa de la familia Santa María Calderón. De este encierro de 112 días sale el 26 de febrero de 1921 bajo la libertad condicional, pues el caso nunca fue aclarado, aunque se sospecha que el juez que dictaminó la sentencia quería usar a Vallejo como escarnio para los jóvenes intelectuales comprometidos en la denuncia social. Una vez fuera, vuelve a Lima, donde publica Trilce en 1922 y Escalas Melagrofiadas en 1923. Sin embargo, aburrido de la dinámica de su país, que ya lo habían encarcelado injustamente, decide usar el dinero que le debía el Ministerio de Educación para viajar a Europa en 1923, donde desembarca en París. César Vallejo durante su estadía en París pasó muchas vicisitudes. En 1925
obtiene una beca de estudios, así logrando viajar a España, donde él refiere: es como volver a mi América hispana, reencarnada por amor del verbo que salva las distancias, en el suelo castellano. Vallejo se afilió al Partido Comunista Español, integrando las filas marxistas. En consecuencia, la policía francesa adopta medidas, así expulsado por activismo político. En 1931, luego de haberse levantado el impedimento, retorna a París, siguiendo de cerca todos los hechos ocurridos en España. En 1936 estalla la guerra en España, retornando a Madrid, brindando apoyo logístico, dando arengas a sus compañeros milicianos, buscando un motivo que considera justa y necesaria para lograr cambios en diferentes contextos, siendo histórico para la madre patria. Vallejo mostraba una gran afinidad por España, a tal punto de ofrecer su vida. Por ello se le hacía muy difícil tener que observar en esas circunstancias a la madre patria, la cual confrontaba a sus primogénitos. En 1937, España es devastada y producto de ello se ve una nueva sociedad. Ese mismo año, el poeta participa en el segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, en el cual se debatió la influencia intelectual en el presente. Por otra parte, el pueblo español estaba en una lucha sobrehumana que no tenía precedente, el cual tenía que invocar a los espíritus y las diferentes masas, los cuales se inclinaban hacia la República. Vallejo vivía cada momento de triunfo y también cada derrota, a tal punto de visitar los campos de batalla y recitar versos de victoria a los milicianos. Vallejo compuso el poema España aparta de mí este cáliz durante la guerra, convirtiéndose en la voz que alienta la lucha, y debido a ello, este poeta de la lengua castellana presenta mucha relevancia en su rol a lo largo de la Guerra Civil Española, siendo conocido como un poeta revolucionario, con inmensa calidad humana. Llegando a su fin, durante 3 largos años, el bando nacional obtuvo la victoria en 1939. Por César Abraham Vallejo Mendoza, considerado el primer poemario póstumo a su muerte. Impresa por unos soldados republicanos del ejército del este de España en la imprenta de la abadía del monasterio de Montserrat, Cataluña, en enero de 1939. Las poesías escritas por Vallejo bajo el título de Poemas Humanos, la misma que también contenía el poemario España aparta de mí este cáliz. Son 15 los poemas que conforman esta obra príncipe y magistral, siendo el último poema el que le da el título al poemario, inspirado en el Evangelio, cuando Cristo le pide a su Padre, en medio de su sufrimiento y angustia antes de morir: Padre, aparta de mí este cáliz. Vallejo se mostró en sus versos los sentimientos más profundos e intensos, el gran amor que le tenía España, el insondable sufrimiento que sentía y vivía por los sucesos de esa época. Nos muestra una visión trágica de derrota y muy pesimista del mundo. El bate nos hace sentir una inmensa solidaridad por las personas que más sufren y convoca al deseo de realizar algún acto y poner fin a todas las injusticias y abusos que se cometieron a causa de la Guerra Civil Española. Murió a los 46 años y no pudo conocer el final de la guerra. Es muy importante valorar y dar a conocer todo el aporte que nos ha legado este importante peruano, maestro de la literatura y considerado entre los más grandes poetas del mundo, auténtico y original, siendo España aparta de mí este cáliz una plegaria en ruego y desesperación a España y toda la humanidad. Juan Larrea publicó y prologó otra edición del poemario en forma independiente, la cual subtituló De Profecía de América. Editorial
Séneca, en el año 1940, México. Con pocas variantes al texto de la edición Príncipe y a la que contenía un retrato de Vallejo hecho por Pablo Picasso. Para entender mejor el poemario España, aparta de mí este cáliz, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales que, en apariencia, parecen contradictorios. La tradición cristiana dominante en la formación familiar de Vallejo y las ideas marxistas de la sociedad de su tiempo. Vallejo toma todos estos elementos, los seculariza e integra magistralmente. El pensamiento de una España que agoniza con la idea cristiana que aprendió mientras fue seminarista. Es una combinación del valor religioso que poseen los cristianos con el valor laico que tiene España y el mundo hispano. De los 15 poemas que conforman el poemario España, aparta de mí este cáliz, destacan 3 poemas. El poema 1, Voluntarios de la República. El poema 12, conocido como Masa. Y por último, el poema 15, España, aparta de mí este cáliz. Roland Forwest nos dice que España, aparta de mí este cáliz, marca el compromiso último y definitivo de Vallejo, con un ideal de vida y de lucha al lado de los desheredados y la construcción de un socialismo humanista y democrático, que permite el desarrollo de todas las potencialidades humanas. Niños del mundo, si cae España, digo, es un decir. Si cae del cielo abajo su antebrazo, ¿qué hacen con un cabestro? 2 láminas terrestres, niños, ¿qué da de las sienes cóncavas? Qué temprano en el sol lo que os decía. Qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano. Qué viejo vuestro 2 en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas, esta nuestra maestra con sus férulas, esta madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división, y suma, niños, está con ella, padres procesales. Si cae, digo, es un decir. Si cae España, de la tierra para abajo. Niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote el dictongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderío a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz, que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal, las florecías, los cometas y los hombres. Bajad la voz, que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano. La calavera hablando, y habla, y habla. La calavera, aquella de la trenza, la calavera, aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor
amor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con 2 piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es de noche, si el cielo cae en 2 limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tanto, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, digo, es un decir. Salid, niños del mundo, id a buscarlo.